Pues en esta mañana es una palabra que Dios habló a mi corazón claramente hoy en la mañana, bien temprano. Real early this morning, this word is what God put in my heart. Y el título que le pusimos es algo así, como va a salir en sus pantallas con los versículos. El título es Él sí puede animarte. And as you're going to see on the screen, it says the title is He Can Cheer You Up. He can cheer you up. Él sí puede animarte. He can cheer you up. Yo quiero que ahí en su casa, donde usted está viéndonos, pueda decir, Él sí puede animarme. Right there where you are in your home, say, He can cheer me up. Comenzamos en Proverbios capítulo 18, verso 14. We're going to look in Proverbs 18, verse 4, Y quiero 14. decirle que en medio de algunas, al lado de algunas palabras que están subrayadas, usted va a ver otras palabras entre paréntesis. In Spanish, you're going to see that there are some noted words. Y eso es lo que significa esa palabra en el idioma bíblico o griego o arameo de la Biblia. It's a biblical Hebrew definition of that word in the Bible. En Proverbios 18, el autor está de parte de Dios escribiendo esto y dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, It says, a man's mind will bear his sickness, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? but who will bear the anguished spirit? Se nos ha enseñado por mucho tiempo que los sentimientos no son buenos. We've been taught that feelings are not good. Aún en la iglesia se dice que no es bueno tener sentimientos. Even in church, we're taught that it's not good to have feelings. Sin embargo, si fuera malo tener los sentimientos, usarlos, ¿para qué Dios nos dio algo que es malo? So if it's bad to have feelings, then why did God give it to us? Dios nos dio los sentimientos como una parte de nuestro ser, He gave feelings as a part of our being. pues somos un espíritu So we're a spirit que tiene un alma that has a soul y vive en un cuerpo. and lives in a body. Y en la parte del alma están eso que llamamos sentimientos o emociones. And in the part of the soul, there is what we call the Y emotions. Dios nos lo dio porque son una parte de todo nuestro ser. And God gave it to us because it's a part of our entire being. Entonces, realmente no es que sean malos, So it's not that it's bad. sino tenemos que saber usar nuestros sentimientos o emociones. We have to know how to manage our feelings and our emotions. No debemos dejar guiarnos por ellos. We should not be led by them. Dios nos lo dio para poder experimentar. He gave it to us to experiment. Dios nos dio los sentimientos y emociones para poder expresar lo que nuestro espíritu y nuestra alma a través de Él puede producir. So we can express in our spirit what God, through Him, wanted Los- us to produce. Los sentimientos y emociones en algún momento nos pueden llevar a tomar buenas decisiones o malas Our decisiones. feelings and emotions could lead us to make good decisions or bad decisions. Es una verdad It's a truth que los sentimientos y las emociones son muy cambiantes todo el tiempo. that our feelings fluctuate. Es como la ola del mar que va y viene, va y viene. It's like the wave in the ocean that goes and comes and Por eso comes es and que goes. muchas personas cambian rápido su manera de ser o sentirse porque se dejan influenciar todo el tiempo por sus So sentimientos. that's why many people change the way they're feeling because they are led by their emotions. Ahora, no se vaya a confundir, Don't be confused now. porque cuando los que estamos en Cristo Jesús, Those that are with Christ yo Jesus, soy uno que uso mucho la palabra yo siento, yo he sentido, I express myself as saying I feel and I think. pero no me refiero a sentimientos o emociones en ese momento. I'm not expressing myself as emotions or feelings. Hay varias maneras que Dios puede hablarnos. There are many ways God can speak to us. En lo personal, a mí me habla por un sentir dentro de mí. And personally, He speaks to me as within a feeling Puedo inside of me. sentir una voz por dentro, I could feel a voice inside puedo of me. sentir algo de Él por dentro, I could feel something from Him inside puedo of me. sentir una presencia de Él dentro de mí. I feel a presence of Him inside Pues, of me. A través de los años he aprendido que esa es la forma que Dios usa para hablarme a mí. Throughout the years, I've learned that this is the way He communicates to me. Puede ser que a usted le hable por visiones, por sueños, Maybe to you, He speaks in dreams or in visions. y la forma menos común es el oír físicamente por fuera la voz de Dios. And the most uncommon is to hear His voice audibly through your ear. Hablando de los sentimientos, emociones, hay personas que un día se sienten bien y al ratico se sienten mal. Speaking on your emotions and your feelings, to some people, one day you're good and the next moment you're bad. No sé si a usted le ha pasado I don't know if it's happened que de to repente you, un día en el Señor se siente que se cree que puede hasta volar y se siente todopoderoso en Dios. that you wake up one day feeling like you can conquer everything in the name of Jesus, Pero de repente al otro día no se siente así. but the next day you don't feel the same. A veces no nos sentimos muy fuertes Sometimes we don't feel strong, y a veces nos sentimos muy débiles. and sometimes we feel very weak. O sea, esto es importante entenderlo. This is very important to understand. Porque no estamos hablando aquí solamente de los sentimientos de la parte física o almática, We're not only speaking about the feelings or the feelings sino of our body, estamos hablando también de algo espiritual.
physical. We're speaking about something Y spiritual. si usted se da cuenta, hoy día en el mundo hay muchos cambios alrededor nuestro sucediendo. And if you are aware of the changes that are happening all around us Con esta pandemia mundial, with this worldwide pandemic, con esta interrupción de este virus que vino a cambiar la forma de vivir, with this interruption with this virus that interrupted our lives, how to live. vemos en las noticias o en la calle personas pelearse porque no tiene la máscara o porque estornudó al lado de la persona. People in the streets are fighting because they don't have a mask or someone sneezed next to them. O sea, es otro estilo de vida It's a different style of life. que ha afectado las emociones de todos en alguna manera. It's affected everyone's emotions in one way or another. Como cristianos hay muchas veces que uno se siente que podemos lograrlo. As Christians, we feel we can conquer this. Si usted es honesto con usted mismo, puede reconocer y decir, es cierto, a veces siento que no puedo. If you're honest with yourself, you can say, yes, true. Yo no Sometimes estoy I can. no estoy hablando de personas cristianas que se sienten supermanes. I'm not speaking about the Christians that feel like they're Superman, Personas que nunca cometen errores, que nunca les pasa nada malo, que nunca nada les sale mal. that nothing ever goes wrong for them and they never feel anything wrong. Yo no creo en eso. I don't believe in that. Somos seres humanos, We're human beings. estamos en un proceso de crecimiento We're in a process of growth. y en ese proceso hay cosas que vamos a fallar y equivocarnos. And in that process, we're going to do things that are not right. Yo me he puesto a pensar y me he dado cuenta que hay veces que yo me siento muy bien y otras veces que no me siento muy bien. I've come to understand this about myself, that sometimes I feel good and other times I don't. Yo quiero que por favor ahí donde usted está diga, se despierte y diga conmigo ánimo. I want you to tell yourself right there, encourage. Dígalo por una segunda vez, ánimo. Tell yourself again, be of good cheer. Ahora, recordando lo que leímos en Proverbios 18:14, Reading what we've read, repeating on what we read on Proverbs 18. quiere decir que también usted puede estar enfermo, That means that you could be sick right usted now. puede fracturarse una pierna. You have a fractured leg. A mí no se lo estoy declarando para que suceda. I'm not declaring that it's going to happen. Usted puede sufrir una pérdida de trabajo. Maybe you've lost your job. Solamente en este país son más de 35 millones de personas que han perdido su trabajo en los últimos 4 meses. Just here in this country, there's about 35 million people have lost their job in the last few weeks. Estamos hablando de una situación que ha dejado a personas sin trabajo, sin una economía, sin una seguridad económica. It's a situation that has left a lot of uncertainty. Sabemos de muchas personas que no tienen ni para comer ni para pagar sus gastos normales. We know of people that don't have money right now to buy food or their expenses, to pay for their O expenses. sea, humanamente es inevitable no sentir algo diferente. Humanly, it's understandable to not feel right. Ahora, usted puede recuperarse de situaciones como esas, superando esa circunstancia o ese problema que tiene enfrente. You could overcome those feelings by overcoming those problems you have in front of you. Pero si su ánimo está completamente quebrantado, But if you are not feeling cheered up si su alma está completamente quebrantada, and your soul is feeling broken, usted puede estar completamente quebrantado you can be completely broken. y solamente Dios, Jesús, su Espíritu y su palabra pueden animarlo. Only God and His Spirit can encourage you. Es importante entender esto. It's very important to understand this. Veamos por un momento el ejemplo de Nehemías. Let's look for a moment at the example of Nehemiah. El jueves pasado compartíamos aquí en nuestra transmisión algo muy importante del libro de Nehemías. Last Thursday, we shared a very important point about Nehemiah. La mayoría de mensajes que yo he escuchado en el libro de Nehemías siempre es del capítulo 1 al capítulo 7 de Nehemías. The majority of the stories we've heard of Nehemiah are from chapter 1 to the 7. Los muros de la ciudad y las puertas habían sido destruidas On the walls of the cities had been fallen down. y más o menos por unos 152 años el pueblo de Dios no los pudo edificar, no los pudo reconstruir. And 152 years went by and the people of God could not rebuild it. Todos estamos en una construcción. We're all in a construction. Tal vez algunos están construyendo un edificio, Maybe some are building a building. tal vez algunos están construyendo su propia casa, Maybe you're building your own home. pero otros estamos construyendo una familia. And some of us are building a family. Estamos construyendo un hogar. Or we're building a home. Algunos están construyendo un negocio. Some are building a business. Otros están construyendo una relación A relationship. una relación de matrimonio, A relationship in marriage relación de familia. and a family. Otros estamos construyendo la iglesia de Cristo. Some of us are building the church of Christ. O Jesús a través nuestro quiere construir, edificar esa iglesia. Or Jesus through us wants to build that O sea, church. todos tenemos que ver y nos podemos identificar con el caso de Nehemías y el pueblo de Dios. We can all identify with the story of Nehemiah and the people of God. Por su desobediencia, los enemigos destruyeron la ciudad.
Because of his disobedience, the enemies destroyed the city. Y Dios levanta y llama a este hombre Nehemías para levantar familias y poder reedificar lo que se había destruido. And God calls Nehemiah to rebuild what had been broken in families. Y si no leemos todo el libro completo, podemos entender que Nehemías fue la única persona que hizo falta para este proceso en el pueblo de Dios. And if we read the whole book of Nehemiah, we see that he was the only one that was missing for Pero this. cuando usted llega al capítulo 8 de Nehemías, But when you get to the chapter 8 of Nehemiah, cambia la escena. the scene changes. Dios pone a otro hombre en la escena, en el centro de la escena con el pueblo de Dios. God places another man in the scene, in the city, in the people. Nehemías the se people of convierte en God. el gobernador del pueblo de Dios Nehemiah becomes the governor of the people of God, y aparece un hombre llamado Esdras, and a man named Ezra el appears, sacerdote y el maestro de la palabra de Dios. the priest and of the word of God. Y la Biblia nos narra bien claramente The Bible narrates very clearly que es en el capítulo 8 donde podemos ver qué le faltaba al pueblo de Dios. what was missing in chapter 8. We can see what was missing in the people of God. Ya habían edificado lo que estaba destruido. They had already built what was destroyed. Los vimos en el capítulo 4 que están edificando con una mano y peleando con la otra contra sus enemigos. In chapter 4, we see how with one hand they were fighting and with the other hand they were building the wall of the Lord. Y cuando leemos estos pasajes nos animamos y decimos vamos a seguir adelante trabajando en lo que Dios nos llamó a trabajar. We are encouraged when we read this and we want to press forward. Pero cometemos el error si nos quedamos ahí y no seguimos leyendo la Biblia hasta cuando Esdras aparece. But we make a mistake if we stop there. We have to see what happens next with Porque en el Ezra. capítulo 8 dice que el pueblo se juntó como uno solo. Where it says in chapter 8, where it says that the people of God all came together as one. Y del verso 1 al verso 4 dice que le dijeron a Esdras, trae el libro de la ley. Where they told in chapters 1 and 4, bring the word of the law. Y la Biblia dice que Esdras se paró en medio del pueblo de Dios. And Ezra stood before the people of God. Dice que le hicieron un púlpito de madera. And they made him a pulpit of wood. Dice que sacó el libro de la ley, la palabra escrita de Dios que tenían hasta ese momento. He took out the word that they had written, Y Esdras comenzó a leerla. and Ezra began to read it. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a oír. And they said the word of God says that they began to hear. Y dice que a medida escuchaban, And as they were listening, ellos comenzaron a experimentar algo they diferente. began to experience something different. Quiere decir que aquella construcción That means that construction de los muros y las puertas because of the walls and the doors de sus casas que había sido destruido of their homes that have been destroyed no fue suficiente para completar lo que en ellos faltaba. was not enough to complete what was missing in them. Por eso es que hay hombres de Dios que han dicho hace muchos años That's why there are men of God that have said for many years que si algo puede probar la espiritualidad o la madurez de un cristiano that what can really test the maturity of a Christian es envolverse en un proyecto de construcción is to become involved in a construction, y no precisamente una construcción física de un edificio o casa, not something physical or a home, una construcción de una vida, a physical construction of a life, la construcción de familia, de matrimonio, of families and marriages, la construcción de una relación personal con Dios, the construction of a personal relationship with God, la construcción de una relación personal con la palabra escrita de Dios. personal construction with the relationship with the Word of God. Escuche por favor. Listen, please. Vea lo que dice Nehemías capítulo 8 verso 10. Look what it says in Nehemiah chapter 8, verse 10. Dice, hoy es un día dedicado a nuestro Dios, Today is a day dedicated to our God, así que no se pongan tristes. so don't be sad. Dice, entre paréntesis, esa palabra triste quiere decir del hebreo preocuparse, In parentheses, the word sad means worry, herir, dolor, dañar, enojar. hurt, or be in pain or cause pain. O sea, Esdras está diciendo al pueblo, estaba leyendo la palabra, no se pongan tristes, Ezra says in this word, don't be sad. o sea, no se preocupen, no estén heridos, Don't be worried. Don't be in pain. no permitan que el daño, Don't allow the break to be no se broken. enojen. Don't be angered. Ahora, esa palabra es bien interesante porque uno de sus significados literalmente es no se dejen tallar. Well, in that word is very important because it says, don't let yourself be carved. No se dejen tallar, más bien dice, alégrense que Dios les dará fuerzas. Rejoice, and God will give you strength. Escúcheme esta mañana. Listen to me this morning. Literalmente esta palabra tiene que ver cuando alguien deja que por dentro Literally, this word means that when someone allows that on the inside, las cosas que pasan por the fuera things that happen on the outside tallen algo en su vida. carve something on the inside. Es como aquella persona que talla con sus manos una figura. It's like someone that carves a figurine. Tiene que golpear They have to beat it para darle forma. to give it a form, Usar un cincel or to use a tool, o usar una navaja. or to use a sharp shovel. Pero escuche,
But listen, Porque la forma que aquella persona le da a esa figura que está tallando the form that that person is giving, that shape, está dentro de esa it's persona. inside of that person. En otras palabras, Esdras les estaba diciendo, ustedes han permitido que algo se les talle por In dentro. other words, Ezra was saying, you have allowed something to be carved inside of you. Y por las palabras que la Biblia significa, quiere decir que había tristeza en ellos, había preocupación, And by this, he meant that there was worry and there was sadness. había algo que no estaba bien dentro. There was something that was not right on the inside. Bravo que por fuera habían edificado todos esos muros. Kudos that on the outside they had built all these walls. En 52 días hicieron lo que en 152 años no pudieron hacer. What they couldn't do in hundreds of years, they did it in 52 days. No podemos decir que no hubo algo sobrenatural, por supuesto que lo hubo, There was definitely something supernatural, pero algo faltaba dentro. but there was something lacking. De aquí es donde muchas veces yo le digo, no se deje influenciar por lo de afuera para que cambie su forma de But this adentro, is where I tell you, don't allow the outside, what happens on the outside, to influence your inside, para que cambie a mal. to change for evil. De ahí entonces lo que un hombre escribió hace años en un libro, There's someone that wrote something years ago in a book. una ilustración muy buena. This is a really good illustration. Esta persona dijo, los barcos no se hunden en el agua porque se hunden, entran en el agua. He said the ships don't sink because they are in the water. Sino dijo, un barco se hunde en el agua porque el agua entra en el barco. He says the ships sink because the water enters the ship. Entonces, Esdras se para frente al pueblo. Ezra stands before the people. Supuestamente debían de estar gozosos y fortalecidos porque habían terminado la construcción. They should have been rejoicing because they had completed their construction. Pero yo me atrevo a decir que había terminado la construcción física. But I dare to say that they had only finished the physical construction. Pero ahora comenzaba la construcción por dentro verdaderamente. And they were about to just begin the construction on the inside. Porque la Biblia dice en el capítulo 8 que cuando escucharon la palabra, Because it says in chapter 4, when they heard the word, algo sucedió dentro de ellos, something began to happen inside of them. que dice que comenzaron a adorar a Dios. Where they began to worship God. Se postraron delante de Él. They came forward before the Lord. Eso es señal que la relación con Dios no estaba bien. That's a sign that their relationship with God was not right. Fue hasta que ellos volvieron a oír a Dios It was until they began to hear the word of God again que recibieron la palabra, and they received the word, que comenzó en ellos una fortaleza diferente, and a strength began to come out on the inside, una alegría diferente. a new joy. En otra versión antigua dice ánimo. In another version, it says, be encouraged. Hay diccionarios que traducen la palabra ánimo como un estado emocional. There's a version that says, as be encouraged or be of good cheer, as Y eso something nos, emotional. eso nos hace pensar que el ánimo solamente son emociones y It sentimientos. makes us think that encouragement or good cheer is only feelings. El ánimo también es el resultado del estado de nuestra alma. Being of good cheer is a state of our soul, De nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestra mente, where our thoughts are and nuestra our mind, voluntad, nuestras emociones. where our will and our emotions are. Pero nuestra alma no es la raíz de nuestro ser. For our soul is not the root of our being. Nuestra alma está en el centro. Our soul is in the center. Nuestro cuerpo expresa lo que viene de nuestra alma, Our body expresses what's in the soul, pero somos un espíritu. but we're a spirit. Y ahí es donde la vida de Dios verdaderamente comenzó. And that's where God began. Salimos de Dios como espíritu. We came out as spirit. Cuando Adán permitió que su alma influenciara en su espíritu, When Adam allowed for his soul to be like a spirit, su cuerpo manifestó desobediencia. his body manifested disobedience. Se separó de Dios. He got separated Se from God. apartó de él. He got departed from Otros God. diccionarios traducen la palabra ánimo como espíritu. Good cheer, in another definition, means a good spirit. Diccionarios bíblicos en el Antiguo Testamento traducen la palabra ánimo como espíritu, como valor, As a spirit or a value, como esfuerzo, como energía. as a strength or an energy. Cuando el libro de Números dice en el Antiguo Testamento In the Old Testament, que Dios decidió darle una tierra a Caleb, where it says that God decided to give Caleb a land. Caleb no era judío, Caleb was not a Jew. era de un pueblo, de una nación pagana, enemiga del pueblo de He was Dios. from a pagan city. Pero no cabe duda que él oyó de Dios. There's no doubt that he heard from God. Él creyó en Dios He believed in God, y se metió dentro del pueblo de Dios. and he came into the Rec- people of God. Recuerde que Josué y Caleb fueron los únicos dos espías
remember that Caleb and Joshua were the only spies De los 12 que fueron a ver la tierra prometida, of the 12 that went to see the promised land. mientras 10 dijeron no podemos con esos gigantes, While 10 said, we can't go against those giants, 10 israelitas regresaron al pueblo con un reporte negativo. 10 Israelites returned to Israel with a Traían negative frutos report. grandes de aquella tierra They had great fruit from that land que Dios les había prometido. that God had promised them. Pero dijeron, no, ellos son gigantes. But they were afraid of the giants. No vamos a poder contra ellos. We're not going to be able to come Y against fueron más them. lejos todavía. And they still went as far Porque as, estos 10 dijeron, al parecer de ellos somos insectos. but next to them were like insects. Pero Josué y Caleb los callaron Joshua and Caleb quieted them. y dijeron, no, nosotros sí podemos. They told him, no, we can. Dios nos dio esa tierra. God gave us that land. Y más bien dijeron, nosotros vamos a comernos a esos gigantes. And on the other hand, we're going to eat those giants. Y la Biblia dice And the Bible says, que Dios dijo que había en Caleb un espíritu diferente. God said that there was a different spirit in Caleb. En otras versiones dice un ánimo diferente. In another version says he had a different cheer. Escúcheme por favor. Listen to me. Porque todos aquellos del pueblo de Dios que tuvieron un ánimo diferente, un espíritu diferente, Those that had a different cheer, a different feeling in Christ, y hablaron mal de lo que Dios les había dado, and spoke negative about what God had given them, terminaron muertos en el desierto. they ended up dead in the desert. Y Dios tuvo que levantar esa nueva generación de 20 años para abajo, God had to raise that generation from 20 years and younger con dos hombres viejos al frente de ellos, Josué y Caleb. with two older men like Joshua and Caleb. Es más, el nombre Caleb en el idioma hebreo The name Caleb in Hebrew es un nombre que significa perro, that means dog. perro. Dog. Cuando decían Caleb estaban diciendo, perro, ven acá. When someone called Caleb, they're saying dog. Come Hola over here. Caleb, Oh, hello, Caleb. hola perro. Hello, dog. Sus padres le pusieron un nombre que no tenía nada que ver con su propósito. His parents gave him a name that had nothing to do with his purpose. Dios le dio vida por un propósito. God gave him a life with a purpose. La Biblia dice que Caleb tenía como 80 años y le dijo a Dios, dame ese monte, dame ese monte. Caleb was about 80 years old and he told God, give me that mountain, give me that mountain. Había un ánimo diferente en este hombre. There is a courage, he was so encouraged. Había un espíritu diferente en este hombre. There was a different spirit in this man. Y Dios le permitió tomar la tierra que le había prometido a Israel. God allowed him to take the land he had promised Israel. Sin tener pacto con él, le permitió ser parte del pueblo de Dios. Without even having a pact, he allowed him to be part of God's people. Hubo un ánimo diferente, un espíritu diferente en él. He had a different spirit. He was of good cheer. Veamos nuevamente Proverbios 18, verso 14, pero poniendo las palabras del hebreo en medio ahí. We're going to read now again Proverbs 18, but with words in parentheses. Dice, el ánimo o espíritu, valor, esfuerzo, energía The encouragement, spirit, courage, effort, energy del hombre soportará su enfermedad. of man will bear his illness. Quiero que vea la segunda parte. Mas ¿quién soportará el ánimo? But who will bear the spirit, O sea, ese estado emocional por el cual muchos se dejan llevar. emotional state of those that allow themselves to get led by? ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Who will bear the spirit that's distressed? O sea, el afligido, el quebrado, el golpeado, el que está alejado. Like saying the afflicted, the broken, the beaten, removed, or the one that's less. La primera parte de este versículo tiene una afirmación The first part of this verse has an affirmation, y la segunda parte tiene una pregunta. and the second one has a question. ¿Y por qué también esto es importante para nosotros el tener buen ánimo? Why is this important to be of good cheer? Y por favor no se vaya a confundir. And please do not be confused. No solamente brincar y pegar gritos y decir yo estoy animado. It's not only about jumping and saying, oh, I'm encouraged. Es algo que empieza de adentro hacia afuera. It's something that begins from the inside out. Porque hay gente que el domingo se pone su mejor ropa, se perfuma, se pone sus mejores prendas y se va a la iglesia. There's many that get dressed really nice with their best jewelry and best clothing, and they head to church. Pero por dentro puede estar desanimado. But on the inside, they are not encouraged. Por dentro puede estar afligido, angustiado. On the inside, they could be afflicted and they could have worry. Un dicho en el mundo que mi padre lo usaba mucho cuando yo era niño, There's a saying my dad had when I was a child. que él decía, el hábito no hace al monje. The habit doesn't create a person. O sea, el que se vistiera como un santo no lo hacía santo. That just because he was dressed holy didn't mean he was holy. De la misma manera que si usted tiene un garaje en su casa para guardar el carro Just like if you would have a garage in your car to park your car, y usted empieza a dormir el día de hoy ahí hasta fin de año, and you begin to sleep there until the end of the year, le aseguro que para el 31 de diciembre usted no es carro. I guarantee you that by the end of the year, you're not a car. O sea, el hecho que duerma en el garaje donde se hace para guardar los carros, usted no se va a convertir en carro. Just because you sleep there, it will not make you into a car. El hecho de que usted se vista
por fuera como alguien correcto no significa que usted por dentro está correcto. Just because you dress very righteous on the outside doesn't mean that you're Es right on the importante inside. entender entonces que el ánimo es algo que empieza dentro de It's nosotros. important to understand that good cheer begins from the inside. Nuestro espíritu, Our spirit, nuestra alma our soul, y nuestro cuerpo lo va a and manifestar. our body is going to manifest it. ¿Cuántas veces usted ha visto cuando va a un servicio de iglesia gente danzar, brincar, dar vueltas en el aire? How many times have you seen in churches people jump and they fly and they worship standing in the air? Y por lo que usted ve por fuera, usted puede pensar, qué animado está esa hermana. On the outside, you could say, wow, that person is Yo truly quisiera tener el encouraged. gozo que tiene ese hermano. I'd like to have that person's joy, Pero usted no sabe lo que hay dentro. but you don't know what's on the inside. Porque cuando viene la prueba, Because when trials come cuando viene la crisis, and crises come cuando viene la pandemia, and pandemic cuando comes, aparece el COVID-19, something like COVID-19, cuando aparece la falta de trabajo, or when lack of employment, un mes, 2 meses sin trabajar, 1 or 2 months without employment, encerrados con la familia en el mismo lugar, confined and quarantined with your family in the ahí same se va a place, mostrar that's where you're going to see qué hay dentro de cada persona en ese hogar. what's truly inside that home. ¿Cuál es la clase de ánimo, What type of de encouragement espíritu? and spirit, ¿Cuál es la clase de what emociones type of emotions que han estado dentro de esa that have persona? been inside that person. No es en balde saber que en estos meses pasados, It's not a waste that the last months en varias ciudades los asesinatos bajaron. that the crime rate has reduced. Aquí en Miami lo experimentamos. Here we experienced that in Miami. Por muchos años los asesinatos y los crímenes bajaron en gran número, Here the crime rate has reduced, pero aumentaron la cantidad de llamadas por problemas de violencia doméstica. but the cause of domestic violence was the highest. Quiere decir que muchas familias que tal vez usted vio que llegaban abrazados y besándose el día del culto a la iglesia, Probably many of those families came hugging each other to the service on Sunday. realmente dentro de ellos no había un ánimo correcto, no había un valor correcto, un buen espíritu. It's very possible that they didn't have a right spirit inside of them. Y al encerrarlos por un tiempo empezó a salir lo que de verdad estaba ahí. And by quarantining them for a while, the truth came out. Una vez más, Proverbios 18:14 dice, ¿quién soportará al ánimo angustiado? On the 14th, it says, who will bear the low in spirit? Esa palabra soportar en el idioma bíblico, ahí en ese pasaje, That there in the scripture, no se lo puse en la pantalla, pero es una palabra que significa sostenerse existiendo. that means it's a word that means existing. Quiero que me escuche. I want you to No se listen. me duerma. I don't want you to go to sleep. Ya tenemos una cámara que nos permite verlo de aquí para allá. Now we have a camera No, that no can es see cierto. you from here to over there. Just Ojalá joking. la tuviéramos. I wish we had that camera. Y un botón que te dispare agua para allá. And a button that shoots water. Yo me imagino, si imagínese cuando estábamos en el culto se dormía y cabeceaba. Imagine some of you fell asleep in church. Y ahora, And now, en esa comodidad de ese sofá con las chancletas y los pies para arriba. being so comfortable with your feet up, Yo estoy seguro que ninguno de ustedes cuando se levanta el domingo para la transmisión se ha vestido para ir a la iglesia. I'm sure very few I mean, of you have Se ha gotten vestido dressed. bien. Have gotten dressed properly to come to watch us live. No creo que esté desnudo, pero tampoco se ha puesto una buena ropa. I'm sure you have gotten dressed. Hay pocas personas que he visto en el Facebook que el día domingo se tiran las fotos tan bien arreglados. Some of you have taken pictures and have posted being very well dressed. Y lo que van a hacer es sentarse para escuchar la transmisión. And you're just going to sit down to listen to the transmission. Me gusta eso. I like that. Ahora escuche, por favor. Now listen, please. Quiero que usted vea lo que dice esta otra versión. I want you to see what this other version says. Esta versión en inglés traducida al español dice así. This translation in English, in El Spanish, fuerte espíritu de un hombre lo sostiene. the encouragement, spirit, courage, El effort, fuerte and espíritu de energy. un hombre lo sostiene. A man's strong spirit sustains him, Que significa existe which means exists, en dolor corporal that it's in corporal pain o problemas. or problem. Es importante esto. This is important. Esta versión dice, This version says es una de las versiones que traduce la palabra ánimo como espíritu. that it translates the word encouragement as a spirit. En otras dice el fuerte ánimo. In other words, it says a strong, Que dice, el Encouragement. fuerte espíritu the strong spirit de una persona lo sostiene. of a person sustains them. Recuerde, le dije que esa palabra sostiene quiere decir también se sostiene mientras existe. I remember I said that word sustains is as long as it is. Dice, lo exists. sostiene en dolor corporal o problemas. It's in corporal pain. It Quiero que me sustains escuche, them. por favor. I want you to listen, please. ¿Qué quiere decir esto, pastor? What does this mean, O sea, Pastor? esta versión de la Biblia nos da a entender This means
que aquella persona que existe that person that exists en la vida que Dios le ha dado, in the life that God has given them, en las palabras que Dios le ha dicho, in the words that God has given, en las promesas que ha recibido de Dios, the promise that they have received from en la God, relación personal con Él, and the relationship that they have with es God. una persona que puede sostenerse fuerte It's a person that can be sustained strongly en toda situación. in all situations. Es importante entender esto. It's very important to understand this. Tal vez usted dice, pastor, ¿a mí de qué me sirve esto? You may say, Pastor, what is this good for me for? Pues debe servirle de mucho. It should be good for you. Porque en este tiempo que estamos viviendo, todos estamos expuestos a ser desanimados. Because these times that we're living, most of us are not encouraged. Todos hemos estado expuestos a perder la fuerza. We've been exposed to lose our strength. Es importante, necesitamos todos los días estar yendo a la fuente para fortalecernos. So we have to go every day to that fountain to encourage Usted ourselves. puede leer libros buenos y hay muchos libros buenos de hombres y mujeres de Dios. You can read a lot of books, and there's a lot of good written books by God's people. Pero ellos no tienen vida en sí mismos. But those books have no life in them. Pero hay un libro, el libro de Dios, But there's one book, the book of God, que dice que es la palabra viva de Dios, that's the life of God. que es más cortante que una espada de dos It's filos, sharper than a double-edged sword que penetra los pensamientos, that penetrates the thoughts, el alma, the soul, las coyunturas the joints, y los tuétanos. and the joints. O sea, quiere decir que necesitamos oír palabra, That means that we have to listen to the word, como le sucedió al pueblo de Dios con Nehemías y Esdras. just as it happened with the people of Nehemiah and Ezra. Aquella construcción realmente probó el nivel de su espiritualidad, de su madurez en Dios. That construction only proved their maturity in God. Su relación con Él no estaba bien. Their relationship with him wasn't right. Posiblemente Nehemías sí, Maybe Nehemiah's was, pero el pueblo no. but not the people. Porque la Biblia dice en el capítulo 8 que cuando escucharon la palabra de Dios, Because it says in chapter 8 that when they heard the word of God, comenzaron a llorar, they began to cry. comenzaron a quebrarse. They began to be broken. Algo no estaba bien por dentro. Something wasn't right on the Tal vez inside. usted me está escuchando y en este tiempo ha perdido las ganas de seguir. Maybe you're listening to me and you've lost your encouragement. And you Quiero don't que me want to escuche, continue. por favor. I want you to listen, Porque please. Dios no me hizo pasar todo este trabajo estos días para perder el tiempo. God didn't make me go through everything just to waste my time this whole week. Yo no creo que Dios me haya tenido de adelante para atrás en oración, en busca, en lectura de la Biblia, God had me back and forth with prayer and study of the word para venir a pasear hoy domingo. to then not be for something good. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. I know God is speaking to A mí me somebody this habló morning. nuevamente He spoke to me que again, tengo que cuidar ese ánimo, esa fortaleza que de Él recibo. that I have to be careful and take care of that Pero escuche, encouragement. para estar fortalecido siempre en Él, To be encouraged and of good cheer with him para sostenernos en toda situación, and be sustained in all situation, tengo que estar existiendo en Él. I have to be existing with him. Y nadie puede existir en Dios sin una buena relación con No Él one can exist with God if you don't have a good relationship y sin una buena relación con su palabra. and without a good relationship with his word. Entonces un ánimo fuerte nos ayuda a sostenernos en medio de la enfermedad, It helps us to face sickness, de la falta de trabajo, the lack of employment, de la oposición, to face opposition, de la crítica, face criticism, en medio de esta pandemia, to face this pandemic. que aún para ir al supermercado hoy día hay que ir muy animado. And to go to the grocery store, you have to go very encouraged. 4 meses atrás usted en Miami iba al supermercado, iba tranquilo, como quería, como un paseo. 4 months ago, it was very easy to go to the store like if you were going Hoy out. día no. Nowadays, it's not. Hay que hacer fila, You have to make a line. hay que llevarse por las marcas en el piso, You have to follow the marks on the floor. hay que ponerse una mascarilla en la You boca, have to have a mask on your face. hay que andar viendo para todos lados. You have to be looking everywhere. Y si usted no se da cuenta, alguien lo está viendo a usted. You have to be guarded. If not, someone's looking at you the same. El otro día estaba en el supermercado The other day, I was in the store y yo miraba que alguien me miraba and I saw that someone was staring at me. y seguí por otra línea y alguien más se me quedaba viendo. And I was following another line, and then another person was looking at me. Entonces yo empecé a ver qué pasó. And I began to Yo tenía la notice what? mascarilla I had my mask on. puesta en la boca, en la nariz. I had it on my face. Y fue cuando hasta que llegué al carro Until I got to the car, que me di cuenta que la tenía al revés. and then I noticed that I had it backwards. O sea, lo que tenía que ir para afuera estaba para adentro. So instead of going, yeah, I had it backwards. Entonces yo me imagino que cuando esas personas me vieron, dijo, ay, está contagiado. Ay. They probably said, oh, he's contagious. O sea, ahora hasta para ir al supermercado hay que tener buen ánimo. Even to go to the grocery store, you have to be of Porque good si cheer. antes usted se encontraba en la calle gente estresada y atravesada, If you saw stress on people
before, eso se ha multiplicado hoy día. it's multiplied nowadays. Esta crisis no puso a la gente en un estado de conciencia para buscar un cambio, para mejorar. This didn't help to bring change in people. Más bien esta crisis ha hecho que mucha gente saque más de lo malo que tiene adentro. It's actually brought out the worst in people. El otro día una persona fue a entrar a un restaurante aquí en Estados Unidos Someone here in the United States went to a restaurant. y el empleado no lo dejó entrar porque no tenía una mascarilla puesta. The employee didn't allow him to enter the restaurant. El hombre andaba una pistola, sacó y le pegó 2 disparos a este empleado. This man had a gun and he shot the employee. Gracias a Dios no lo mató, pero lo dejó mal herido. He didn't kill him, but he left him very wounded. Ese es el ánimo que hay en mucha gente hoy día en la calle. That's the good cheer they have nowadays. in the Un mal streets. ánimo, un ánimo alterado. Very hyped up. Están en su ira, en sus temperamentos, están elevados. They're very angry and very elevated with their Tal vez usted emotions. perdió el trabajo. Maybe you lost your job. Tal vez le ha faltado dinero. Maybe you're lacking money. Tal vez todavía no hay trabajo. Maybe there's no employment. Tal vez no recibió la ayuda del gobierno. And you didn't receive the supplemental money from the government. Tal vez ni la vaya a recibir. Maybe you won't receive Yo it. estoy creyendo que la va a recibir. I'm believing you will receive it. Lo que quiero decirle es que no permita que esas cosas tallen algo dentro de What usted. I'm trying to say is don't allow those things to carve anything inside of you. No permitan que alteren su ánimo. Don't allow them to alter your encouragement. No permita que nada de eso lo haga que sus emociones tomen el mando de su vida. Don't allow those things to take the lead in your life. Vaya a Dios y escuche a Dios. Go to God and listen to God. Lea la palabra escrita de Dios. Read the written word of God. Dice que tu ánimo puede soportar en medio de cualquier situación. It says your good cheer can face all emotion, all situations. Pero es cuando su ánimo está siendo alimentado por Dios. But it's when your encouragement is being fed by God. Ahí donde está, diga conmigo, ánimo. Right where you are, say Dígale encourage. a alguien que está a su derecha o izquierda, ánimo. Say next to you, be of good cheer. Y si lo ve dormido, pellízquelo. And if they're asleep, give them a pinch. Use estos 2 dedos y dígale, este es el dedo profético. This is the prophetic finger. Este es el dedo apostólico. This is the apostolic finger. Dele un pellizco apostólico profético. Pitch him with the prophetic and Ahora apostolic escuche por finger. favor. Quiero que me ponga atención. Ya vamos a ir terminando. Now we're going to finish now. Si el ánimo nos levanta, If the good cheer si el brings us ánimo up, nos fortalece, it encourages us, si el ánimo nos sostiene, and it sustains us, ¿qué entonces hace el desánimo? then what does the discouragement do? Lo contrario al ánimo es el desánimo. The opposite of encouragement is discouragement. Quiere decir que el desánimo entonces nos puede bajar, That means discouragement can bring us down, nos puede tirar al piso, can throw us to the floor, nos puede hacer descender, it could make us fall, nos puede afligir, make us weak, nos puede robar las fuerzas, and rob our strength, las ganas de seguir adelante. and lose all the desire to push forward. Es agradable estar al lado de personas que están llenas de ánimo de Dios. It's wonderful to be around people that are encouraged in Pero es muy Christ. desagradable cuando usted está al lado de gente que todo es malo, todo es negativo y todo es oscuro. But it's hard to be around those that are not encouraged, that are dark. and Si gloomy. llueve, porque llueve. Si hay calor, porque hay calor. And if it's hot, it's because it's cold, it's rainy, just negative. Nunca están contentos. They're never happy. La palabra ánimo también quiere decir tener valor. The good cheer also means have courage. Por eso es que desánimo significa haber perdido el valor de seguir That adelante. means discouragement, that it's you've lost faith. Diga ahí donde Push está forward. conmigo, dígalo con fe. Say with me. With Vamos, faith. dígalo. Say with me. Despiértese. Wake up. Diga, rechazo y renuncio I reject and renounce a todo desánimo. all discouragement. Yo tengo buen ánimo I have good cheer, que recibo de Dios and I receive from God y de su palabra and from His Word y de la relación con Él. and with the relationship with Him. ¿Cuántos de ustedes trabajan en algún lugar How many of you work at a place y hay siempre algún trabajador negativo y atravesado ahí? and there is always a negative person in between? Déjeme decirle que cuando usted va a un lugar de trabajo, escuela, colegio, universidad, Let me tell you that wherever you go, job, college, or school, el ánimo que usted lleve por dentro se puede regar. the good cheer that you have is going to spread. Por eso es que usted ve que en un lugar es bien fácil que se encuentre el chismoso con el chismoso, That's why it's very easy to find the gossiper with the gossiper, el rechazado con el rechazado, the rejected with the rejected, como que se atrajeran fuertemente. like if they are attracted to each other. Realmente no nos hace falta desánimo en este tiempo. We don't need discouragement in these Nos hace times. falta más ánimo. We need more encouragement. Cuando oraba este fin de semana oía la voz de Dios tratando de decirme algo. I heard the voice of God trying to tell me Y something. fue hasta esta mañana que lo entendí claramente. It was until this morning that I understood it clearly, Que el Señor me dijo, hoy vengo a ministrar el ánimo de mi pueblo. where He said, I come to encourage the good cheer Vengo a of ministrar su people. espíritu, su alma, I come to minister their spirit and their de soul mis hijos of my y children de mis hijas. and my daughters. Entonces usted tiene que creer So you have to lo believe que Dios le ha dicho, what God has told you. sostenerse por eso Sustain it
sustain yourself with it. existir por las palabras que Dios le ha dado, Exist with the words that God has given you. existir por las promesas que ha recibido de Él, Exist with the promises that He has existir given por la you. relación con Él, With the relationship you have with Him. y en usted está ese ánimo vencedor And with that overcomer's spirit que estuvo en Cristo Jesús. that was in Jesus Christ. Usted no pelea para vencer. You don't fight to overcome. Usted pelea para que en usted la victoria de Cristo pueda operar. You fight so that the victory of Christ can operate. Jesús venció en la cruz del Calvario Jesus overcame the cross of por Calvary nosotros for us. y nos dio su victoria. And He gave us No se His confunda, victory. Don't be confused. no se equivoque en la guerra espiritual. Don't be confused with the spiritual Usted no warfare. guerrea o pelea para vencer. You pray and you warfare to overcome. Usted pelea dentro de usted primero para usar la victoria de Cristo en But sus first, you circunstancias. fight within you to face the circumstances with Christ. Yo no sé si usted ha visto que tiene un ánimo tan grande I don't know if you've seen that if you're encouraged or not cuando usted es alimentado diariamente por la palabra de Dios. when you're fed daily by the word of God. La gente de Dios que tiene un ánimo fuerte puede estar en la enfermedad, Those that have good cheer may be affected by sickness, en problemas, en la pandemia, with problems with this pandemic, en ataques, en with críticas, attacks and with criticism, en rechazos, with rejection, y nunca quitan su mirada de and Jesús, they never take their eyes off Christ, el autor y consumador de nuestra fe. the author and the consumer of our faith. Nunca quitan sus oídos de la palabra de Dios. They never take their ear off of the word of God. Para cualquier cosa que vean y escuchen, no cambian su manera de pensar, No matter what they hear, they don't change their mindset. sino se mantienen sostenidos de Dios. They stay sustained with the word Quiero of que God. escuche que voy a ir cerrando. Listen, I'm gonna Diga about to conmigo close. ánimo. Say with me, be Diga of good cheer. renuncio al desánimo. Say, I renounce the Y yo recibo discouragement, más del ánimo and I receive more encouragement que Dios tiene para mí. that God has for me. Ahora dígale a alguien que está a su lado. Say to someone next to El you, ánimo de Jesús the good cheer of se Jesus puede conectar con mi ánimo. can connect with my encouragement. Mateo capítulo 2, Mateo 9, verso 2. Matthew 9, verse 2. Jesús lleva a sus discípulos por procesos. God takes his disciples through Y processes. vamos a ver aquí uno de esos procesos entre el capítulo 9 y el capítulo 14. And we're going to see one of the verses here through Cuando chapter esto 9. sucedió, ellos estaban con Jesús. When this happened, he was with Jesus. Y dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. And it came to pass that they brought him a paralytic lying on a bed. Recuerden que entre paréntesis está lo que significan esas palabras que están ahí. You'll see in parentheses those words that Y are se le omitted trajeron there. un paralítico tendido sobre una cama al ver, o sea, conocer, saber, And when, percibir, reconocer Jesús la fe de ellos. and when they saw, in parentheses, no, they perceived and sea, acknowledged. Y ellos hicieron algo que Jesús pudo ver la fe en ellos. They did something that Jesus was able to see their faith. Observe que para que Jesús le dijera algo al paralítico, Notice that for God to tell something to the paralytic, tuvo que ver la fe en ellos. he had to see the faith in them. No dice la fe del paralítico, He didn't say the faith of the paralytic. dice la fe de ellos. He said the faith of them. Cuando vio la fe de ellos, dijo al paralítico, When he saw the faith of them, o sea, alguien que estaba paralizado o debilitado, Jesus, their faith, said to the paralytic, recibe tu milagro. the paralyzed was weak. He says, be of good cheer. No le dijo, recibe tu milagro. He didn't say, receive your miracle. Le dijo, ten ánimo. He said, be encouraged. O sea, ten valor, ten confianza, sé atrevido. Be encouraged. Be confident. Be daring. Hijo, tus pecados te son He perdonados. said, son, your sins are forgiven. Escuche, por favor, no se duerma. Listen, please, don't fall asleep. ¿Qué necesitaba el paralítico? What did the paralytic need? Lógicamente, un milagro. He needed a miracle. Así es lo que pensamos. That's what we think. Pero por favor, observe. But please observe this. Sí, necesitaba un milagro. Yes, he needed a miracle. Necesitaba sanidad. He needed healing. Necesitaba libertad. He needed freedom. Necesitaba perdón de sus pecados. He needed the forgiveness of his sins. Y todo eso lo recibió. And he received all of that. Pero lo recibió a través de la declaración que Jesús le hizo. But he received it through Jesus' declaration. A mí me llama mucho la atención que Jesús no le dijo, recibe tu milagro. I noticed that God didn't say, receive your miracle. ¿Cuántos de ustedes han orado por una persona enferma en Cristo Jesús? How many of you have prayed for a person in Jesus Christ? Y siempre usted tal vez le dice, sé sano, And you say, be healed, sé libre, be free, demonio, vete fuera, demon, be delivered, recibe tu milagro. receive your miracle. Pero yo no he escuchado mucha gente decir cuando ora por alguien, ten ánimo, I haven't heard anyone say, be of good cheer, ten valor. be encouraged. Eso fue lo que Jesús le dijo. That's what Jesus told him. Ten ánimo, Be of good cheer, sé fortalecido.
Be encouraged. ten confianza, Be confident. sea atrevido. Be daring. Quiero que me escuche, por I favor, want you to listen, porque please, aquí hay algo distinto. because there's something different here. Aquí Jesús está ministrando Jesus here is ministering de lo que está en él. from what's in the inside Aquel hombre que estaba paralizado. to that man that's paralyzed. Tal vez usted dice, pastor, yo no estoy paralítico. You're probably saying, Pastor, I'm not paralyzed. Posiblemente en sus piernas no. Maybe not in your legs, Pero algo puede estar paralizado en tu but vida. there could be something paralyzed ¿Qué inside tal la of you. falta de trabajo, Maybe it's a lack of work la economía, because of the economy, las the finanzas? finances. Es una parálisis para mucha gente en el mundo hoy día. It's a paralysis for many nowadays. Apenas esta crisis pandémica no ha terminado This pandemic has just not finished yet. y otra crisis ya está caminando hace tiempo. And then there's another crisis that's continued. La economía. It's the economy. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con el paralítico? What did Jesus do with the paralytic? Le perdonó los He pecados. forgave his sins. Él fue sano y fue libre de aquella parálisis. He was healed and delivered from that Pero Jesús le paralysis. impartió ánimo, But Jesus imparted encouragement. le impartió valor, He imparted value. le impartió una fuerza para seguir adelante. He imparted a strength to continue. Ahora, el impartirle ánimo también tenía que ver con impartirle ese valor que estaba en Cristo. By imparting that value, he imparted also that true being of God. Le impartió confianza, He imparted trust le impartió atreverse a seguir adelante. to continue and pressing forward. ¿Cuántos de ustedes se atreven en Cristo Jesús a seguir How adelante? many of you dare in Jesus Christ? No importa lo Press que está pasando, It doesn't matter what's happening no importa lo que todavía no tienes que te está faltando, or what you don't have or you're missing. con lo que ya tienes de Él tú puedes seguir adelante. With what you already have, you Si can estás press en forward. tu casa, dile a tu familia, vamos a seguir adelante en Cristo Jesús. There in your home, tell your family, we're going to continue. Los padres deben ministrar ánimo a sus hijos, Parents, encourage your children. los esposos entre ellos ministrarse ánimo. Spouses amongst each other, encourage one another. Es importante también tomar en cuenta un detalle aquí en este caso, en esta narración. It's very important to make this observation. Otras personas ayudaron al paralítico a ir a donde Jesús estaba. Other people helped the paralytic to go where Jesus was. Invitas a tu familia a ir a la iglesia. You invite your family to go to church. Invitas a tu familia a conectarse en la transmisión. You invite your family to connect with these Invitas a algún transmissions. compañero de trabajo a escuchar la palabra. Maybe encourage an employee or a coworker to listen to the ¿Qué es lo que word. estás haciendo también? What are you doing too? Estás permitiendo que Jesús use su ánimo para a través de ti ministrarlo a alguien más. Are you being used by God to minister to others? La Biblia no lo dice, The Bible doesn't say pero tal so. vez aquellos hombres, aquellos amigos, pienso que cargaron a aquel paralítico. Maybe those friends that carry the paralytic, Tal vez no quería ir, he may not want to go. tal vez no tenía ganas de ir, Maybe he didn't want to go. tal vez tuvieron que animarlo, Maybe they had to encourage tal him. vez tuvieron que decirle, vamos otra vez a intentarlo. Maybe they had to cheer him up and say, let's do it once again. Vamos, Jesús está ahí, vamos ahí donde está Él. Come on, Jesus is there. Let's go where he is. Y esos hombres tuvieron que pasar un trabajo. And those men went through a strong effort. No cabe duda que estaban animados. That it's no doubt that they were encouraged. La Biblia dice que tuvieron que subirse al techo. The Bible says that they had to go over the roof. Antes yo pensaba que habían quitado las palmas del techo. I used to think that they moved the palms from Pero the después que roof. estuvimos en Israel y recorrimos varias ciudades de Israel But recently, as I was in Israel, and we noticed all this in Israel, y vimos y supimos mejor que las casas en aquel tiempo los techos eran de piedra, we noticed that the roofs of the homes were made out of o sea, stone. aquellos hombres tenían que tener ánimo They had to have been encouraged para abrir un agujero en aquel techo de piedra. to open a hole in that rock. No dice la Biblia que tenían palas, It didn't say that they had shovels ni dice que tenían picos para romper el techo. or they had any other tool to break the roof. Tampoco dice que llevaban una pistola o una dinamita y volaron el techo. Neither did they have any dynamite to blow up the roof. Escúcheme, por favor. Listen, please. Y tal vez usted diga, pastor, ¿y a mí qué me interesa? And you're like, Pastor, what's this for me? Necesitamos en las familias tener personas animadas. We need to have families that are encouraged. Necesitamos tener en la iglesia gente con ánimo de Dios. We need people in church that are encouraged. Siempre una persona en Cristo en medio de un grupo con un ánimo diferente hace la diferencia. It makes a big difference with someone encouraged. Me imagino a aquellos hombres con las uñas rasgando aquel techo I imagine those people just scratching the roof para abrir un agujero y bajar a su amigo frente a Jesús. to open a little peek hole to bring his friend Si usted to tiene que Jesus. remover algo, If you have to remove anything, si usted tiene que abrir un agujero, if you have to open a peek hole si usted tiene que abrirse paso en medio de la oposición, or go through the opposition en medio del dolor, del rechazo, in the midst of rejection con tal de alcanzar el ánimo que Él tiene para usted, with the efforts of finding his encouragement for you, no se detenga. don't hold back. Siga adelante. Press forward. Siga empujando.
Keep pushing. siga peleando, Keep fighting. siga orando, Keep praying. siga alabando, Keep worshiping. siga declarando, Keep declaring. para que alcance ese ánimo que Él tiene para So you usted. can achieve that encouragement that he has for you. ¿Y qué tiene que ver el ánimo con este hombre que estaba paralítico? What does the good cheer have to do with this man that was paralytic? Quiero que mediten esto que tiene que ver ese ánimo con la parálisis. I want you to meditate on this. ¿No le sorprende a usted que Jesús le dijo a un hombre paralítico, ten ánimo? Doesn't it surprise you that Jesus told the paralytic, be of good cheer? Puede haber áreas en tu vida ahora mismo que están detenidas en alguna parte. There may be areas in your life that are being held back. Tu matrimonio, tu relación con tus hijos. Your marriage or your relationship with your children. Y el Señor me usa a mí esta mañana para decirte, ten ánimo. And God is using me this morning to tell you, be of good cheer. Sigue adelante. Press forward. No pierdas el valor. Don't lose your encouragement. No permitas que el desánimo, la tristeza te cambie la forma de Don't pensar. allow sadness or worry to change your thoughts. Ahora, quiero que me escuchen. Listen to me. Me están durmiendo. You're going to sleep. Aquí se están durmiendo. Primero Jesús les muestra a sus discípulos a un hombre paralítico, First, God shows Jesus this paralytic, donde es llevado por otras personas a donde Jesús estaba. where this paralytic is taken by other people. Siguiendo la narración de la historia, vamos a otro relato. And following that narration, we're going to go through another one. Jesús sigue su camino con sus discípulos y se encuentra otra situación. He encounters another situation. Mateo 9, verso 20 al 21. Matthew 9:20 to 21. Dice, aquí aparece una mujer. And here there's a woman. Quiero que observe algunos detalles importantes, diferentes y otros Here's parecidos. some very good details. Very similar but different. Aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Here's a woman with bleeding. Observe por favor. Observe. Se le acercó And behold, por detrás y tocó el borde de su manto. a woman who had been sick with blood for 12 years. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. She touched the hem of his cloak. She said Observe por favor. within herself, if Jesús only I viene de touch. exponer a sus discípulos a que un paralítico fue ayudado por otros para llegar a donde él estaba. Here we can see that a paralytic was taken to him by others. Para que Jesús ministrara aquel ánimo sobre aquel hombre. So God can minister his encouragement. Y más adelante aparece una mujer Then later we see here a woman. que nadie la está ayudando a llevar donde Jesús está. Nobody is helping her to take her where Jesus La is. Biblia dice, The Bible says. y esto es muy importante, This is very important. quiero que no se lo pierda. I don't want you to miss this. Primero dice que ella se acercó a donde Jesús It estaba. says she first came to where Jesus was. Jesús iba de camino He was walking de una ciudad a otra. from one city to another. Si ella no se acerca en ese momento, But if she does not come at that moment, ella se hubiera perdido lo que iba a she recibir. would have lost what she was going to Pero se receive. acercó en el momento que ella tuvo que haber escuchado que Jesús estaba She por had ahí. to have heard something that Jesus was coming. Pero quiero que vea algo. But I want you to observe something. Porque yo me preguntaba, ¿y por qué se acercó? And I was thinking, why did she come close? Y creo que la segunda parte nos lo da a entender. In the second part, we can understand this. Se acercó a Jesús She came to Jesus porque dice la Biblia que ella decía algo. because she said something Dentro de ella within herself. ya había algo de Jesús. There was already something of Jesus. Porque lo que ella decía le salió de adentro. Because whatever she said came from the ¿Y inside. qué dice la Biblia que decía? And what did the Bible say she said? Si solo toco su manto, If I only touched si his toco cloak, su manto, if I only touched his cloak, yo seré sana, I will be saved. yo seré libre. I will be Un healed. momento, One moment. quiero que relacione esto. I want you to Se relate. acercó a Jesús She came to Jesus porque dentro ella decía si lo toco. because within her she said, if I touch him, Esto quiere decir para mí que ella tuvo que haber escuchado de Jesús this is telling me that she had to have heard from Jesus. y lo tenía por dentro. And she had him on the inside. Pastor, ¿qué me quiere decir? Wait, this is trying to tell me Dios te ha dado promesas. God has given you Dios promises. te ha dado He palabras. has given you words. Dios te ha permitido ver lo que Él es capaz de hacer en tu He has vida. allowed you to see what he can do with your life. Dios te ha permitido ver que Él está contigo, He has allowed you to see that he's with you, que Él no te ha dejado, that he has not left you, que Él no te ha abandonado. that he has not abandoned you. No abandones tú tu fe. Don't abandon your faith. No abandones el amor de Dios. Don't abandon his love. No abandones sus palabras. Don't abandon his words. No abandones sus promesas. Don't abandon his promises. Acércate a Él. Come close to him. Aquel paralítico That paralytic tuvo que ser llevado por otros. had to be taken by others. Sí, alguien te llevó la primera vez al Señor. Yes, someone took you to church. Posiblemente estás invitando a tu familia. Maybe you're inviting
inviting your family. Gloria a Dios por esas salvaciones. Praise the Lord for those salvations. Todas las semanas casi siempre hablo con alguien Every week I speak with de someone nuestra congregación from our que congregation. me dice, pastor, pastora, They say, Pastor, Pastora. por años le compartí a mi familia, For years I spoke to my le hablé a family. esta persona de Cristo I shared to this person about Christ. y nunca quiso venir. And they never wanted to Pero en come. esta crisis But during this crisis, que no nos hemos podido reunir that we físicamente, haven't been able to come together physically, pero que la iglesia de Cristo no se ha detenido, but that the Church of God has not been detained. se conectaron a una transmisión, They connected through a transmission. recibieron una palabra de They Dios received the word from God. y hoy día son And salvos. nowadays they're O saved. sea, tú los ayudaste You helped them a salir de aquella parálisis. to come out of that paralysis. ¿Cuál era su parálisis? What was his paralysis? El pecado. The sin. Los tenía separados y apartados de Dios. It had him departed from Eso God. dice la Biblia. That's what the words of Pero God ahora says. aparece una mujer But now there's a woman que ella tiene algo that she has something de Jesús dentro de ella. of Jesus inside of her, Porque de eso decía. because that's what she said. ¿Cómo iba a decir si lo toco soy sana? How would she say of touching him and I'd Si be no healed hubiera sabido algo antes de él. if she didn't already know something of Eso him? no le cayó del cielo It's not like it came from heaven. y le pegó en la cabeza. And hit her in the No, no, head. no. Yo creo que estaba ya dentro de No, ella. I believe it was already inside of La her. Biblia no lo dice. The Bible doesn't say, Pero tal vez escuchó a alguien en but su vecindario. maybe she heard someone in her Tal neighborhood vez escuchó a alguien en el trabajo. or heard something about it at O work, alguien en su familia dijo, Jesús sana. or someone in the family said Jesus heals. Jesús tiene poder para libertar. God has power to heal. Jesús te puede ayudar. God can help you. Tienes que pasar ese ánimo You have to pass that los encouragement tuyos, to yours, a tu familia. to your family. Jesús perdona pecados. God forgives sins. Dios te ama. God loves you. Pastor, usted no sabe lo que esa persona hizo, God, Pastor, you don't know what that person pero did to Dios me, lo sabe. but God knows it, Y Jesús puede perdonar pecados. and God can forgive sins. Jesús puede restaurar He matrimonios. can restore marriages. Jesús puede restaurar vidas. He can restore lives. Jesús puede restaurar He relaciones. can restore relationships. Si alguien tiene para suplir todas tus necesidades, es Dios Padre. God has what you need. It supplies Pero everything you tienes need. que ir a Él. But you have to go to No Him. pierdas ningún momento en Él. Don't lose a minute. La Biblia dice que un día la gente va a buscar a Dios en la tierra The Bible says that the people will seek God on earth, y dice que no lo van a and they're encontrar. not going to find Him. Es más, en el libro de Amós dice una palabra muy fuerte. In the book of Amos, there's a powerful word. En el libro de Amós Dios dijo Amos, where God said que en estos días that in these days enviaría una hambre a la tierra. He would send a hunger on the earth. Escuche por favor, Listen, que please. yo prediqué de ese verso algunas veces y prediqué mal. I preached in the past incorrectly on that verse, Y ya lo corregí en mi vida y en nuestra congregación. and I corrected it in my life and in our congregation. Porque el profeta Amós dijo de parte de Dios que Dios enviaría hambre a la tierra en estos tiempos. Because Amos spoke on behalf of God that He would send a hunger on this earth Los últimos días antes de que Jesús venga por su iglesia. at the end of the days before Jesus comes for His church. Escuche por favor. Listen, Y please. dice que esa hambre And He said that that hunger sería de palabra de Dios. would be for the word of God. Pero si usted sigue leyendo la Biblia, el profeta Amós dice If you continue to read the word, Amos says, que querrán oír palabra de Dios y no la van a poder they would escuchar. like to hear a word of God, but they're not going to find it. Iglesia, adelante de nosotros en el tiempo futuro viene una gran tribulación. Church, before us, there's a big tribulation. Jesús está a punto de venir Jesus is about to return. y usted no puede darse el lujo de perder el ánimo en Cristo. And you can't take the luxury of losing your encouragement in Christ. Usted tiene que vivir todos los días como fuera el último día de su vida en Cristo Jesús. You have to live every day like if it's the last day in Con Jesus, un ánimo diferente, with a different encouragement, fortalecido en Él, encouraged in Him, recibiendo valor para seguir adelante. receiving valor to continue. Es fácil hoy día perderlo. It's very easy to lose it. Quiero mostrarle el verso 22 I want to show you a verse 22 de lo que pasó con aquella mujer que se acercó a Jesús. and that woman that came to Jesus. Diga usted conmigo, me voy a acercar a Jesús hoy. Say with me, I'm going to come closer to Christ. Dígale a today. alguien a su lado en su hogar, acerquémonos al Say Señor to Jesús. someone, I'm going to come closer Mire to el verso God today. 22 Look at verse y todas las 22. palabras que hay dentro de paréntesis. Look at the words that are in parentheses. Pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo. But Jesus turning and looking at her said, be of good cheer. O sea, ten valor, ejerce valor, atrévete, ten aliento, ten confianza. Have courage, exercise courage, daring, boldness, encouragement, Hija, trust. hija, Daughter, tu fe te ha salvado. daughter, your faith has saved you. Y la mujer fue salva. And the woman was saved. Y es la palabra sotera que significa libre, sana, proteger. Saved means deliver, heal, protect. Fue salva desde aquella hora. She was saved from that hour. Acércate a Jesús. Come close to Christ. En Él hay ánimo. There is encouragement in En Él hay Him. fortaleza. There is strength in Him. Él no te va a juzgar. He's not going to judge you. Él no te va a señalar. He's not going to signal you. Él te va a recibir.
He's going to receive you. Él fue el que dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. He's the one that said, come to me all those who are burdened, and I will give them rest. Tal vez hay cosas en tu vida que has estado peleando estos meses. There's probably things that you've been battling the last few months. Tal vez tú has pensado que lo que te ha pasado está muy malo. Maybe you've thought that what's happened to you is really bad. Tal vez has cometido el error que yo cometí algunas veces. Maybe you committed the same mistake I made. Cuando algo difícil, algo malo nos sucedía en la vida cristiana, When something difficult in our walk through Christ would happen, algunos nos hacían creer que era por pecado, some would make us think that it was because we were in sin. pero no puede ser a veces por pecado. But it's not always because we're in sin. Pero podemos pensar que decide, ¿y por qué me pasa esto a mí? And we could say that, why does this happen to me? Pero a cualquiera puede pasar. But it can happen to anyone. Sin embargo, la palabra de Jesús a aquella mujer fue, ten ánimo, hija. However, that word that Jesus had for that woman was, be of good cheer, daughter. Quiero compartirte dos cosas más. I want to share two more things with you. Yo escribí en la pantalla I wrote on the screen lo que también es un cristiano carnal. what a carnal Christian is. Cuando escuchamos la palabra carnal pensamos en un pecador malvado, When we hear a carnal Christian, we think, oh, he's an evil en person. un violador, en un ladrón. He's a rapist. He's a thief. Pero quiero que veas esta definición de quién también es un cristiano carnal. But I want you to see this definition of what is a carnal Christian. Es básicamente un cristiano que vive débil en espíritu, It's basically someone who lives weak in spirit, pero muy activo en su vida emocional, but very active in his emotional life, en sus pensamientos, in his life of en thoughts, sus apetitos in físicos, his physical appetites, que no son dirigidos e inspirados por una influencia del Espíritu that are Santo. not directed or inspired by any influence of the Holy Fija bien Spirit. tus ojos en esta definición. Look closely to that definition. Quiero que vuelvas a verla para ver si identificas algo de ti en ella. Maybe you'll identify something of that inside No of you. piense en otros, Don't think on others. piense en usted. Think in yourself. Tal vez te diga, pastor, yo no he pecado, You probably say, Pastor, I haven't sinned. yo no he cometido adulterio, I haven't committed adultery. yo no he robado, I haven't stolen anything. pero posiblemente has permitido alguna influencia But possibly you've allowed a influence en tus emociones, tus pensamientos, in your emotions and in your thoughts que ha dirigido tus apetitos físicos a otras cosas. that have led your physical thoughts to other things. Más dinero, With more money, más trabajo, more work, más negocio, for more business, más cosas materiales, more material things, más amigos, more friends, más libertad. more freedom. Y puede ser que eso no sea dirigido por el Espíritu Santo, It could be that that's not being led by the Holy Spirit, sino por tus emociones, but by your emotions, porque tu espíritu se ha debilitado. because your spirit has weakened. Eso también es un cristiano carnal. That's a carnal Christian. ¿Qué más es un cristiano carnal? What's also a carnal Christian? Es alguien que vive siendo movido por las emociones, A Christian who lives in his flesh por ideas, por apetitos físicos, is someone who lives being moved by the emotions. que están fuera de la palabra y del propósito de Dios para tu vida. Ideas and physical appetites, they're outside of the word and purpose of God. Esto for his nos hace life. pensar que ser carnal no es solamente, como a veces nos hacen creer, un pecador malvado. This makes us think that being carnal is not being a major sinner. Puede ser que en este tiempo de pandemia te has comportado como un cristiano carnal. Maybe during this pandemic, you've been behaving like a carnal Christian. Puede ser que cuando alguien te rechazó, te has comportado como un cristiano carnal. And maybe when someone rejected you, you behaved like a carnal Christian. Cuando has permitido que lo que está a tu alrededor ha afectado tus emociones, tu forma de pensar, ha debilitado tu espíritu. When you've allowed what happens around you affect your inside, your spirit. Necesitamos que el Señor nos fortalezca. We need God to encourage us. Hay un último versículo que quiero leer y vamos a orar. There's one last verse and then we will pray. Yo sé que te quieres ir ya, I know you want to leave already. a dormir porque estás en la sala de tu casa Or to sleep posiblemente. because you're in the living room of your No home. te puedes ir del Possibly. templo como lo hacías antes. You can't leave from the temple like you did ¿Sabe before. cuántas veces yo estaba predicando parado en aquel altar? Many times as I preached before on the Y altar, justo en un momento como este, right in a moment as now, yo miraba 3, 4, 5, 6 personas, 8 levantarse y salirse. there was 3 or 4 or 5 people just get up and walk Tal vez out. tenían algo muy importante que hacer. Maybe they had something very important to do. Pero yo siempre me quedaba con la curiosidad, le decía a nuestros muchachos, le preguntaron por qué se fue. I was always curious and I asked, did you ask why that person left? Que yo estaba seguro cada una de esas veces que Dios estaba hablando a todos. 'Cause I was very sure that at that moment God was speaking to everyone Y que Dios no había terminado and that God had not finished lo que ese momento, esa mañana quería hacer. what that morning God wanted to O do. sea, la mesa estaba servida The table was served por Dios el Padre para sus hijos. by God the Father for his Y children. aquella persona se levantaba y se iba. And that person got up and just walked out. Algunas veces cuando tanto yo preguntaba, me decían las personas que servían en nuestra iglesia, se fue por el trabajo When I asked the leaders, they said, oh, they left because of work o recibió una llamada de emergencia. or they got an emergency call. Lo entiendo, I understand pero that. si no es nada de eso, But if it's not
if it's anything other than that. En ese momento que se fue, In that moment when they walked out, tal vez era el momento que la presencia de Dios que se había acumulado por lo que Dios había hablado maybe it was a moment where the word of God accumulated by what was iba a venir said, sobre aquella vida and it was going to come over that life para fortalecerla, to encourage them, para animarla, para sanarla, to heal them, para liberarla. to liberate Y them, se perdió aquel momento. and they lost that moment. Aquella mujer que tenía un derrame de sangre por 12 años no se perdió ese momento. That woman that had a flow of blood for 12 years didn't lose that La moment. Biblia dice que una multitud rodeaba a Jesús. There was a multitude that was surrounding Jesus, Cientos y miles de personas. hundreds and thousands of people around him. Una mujer con menstruación o hemorragia en aquel tiempo Where there's a woman with hemorrhaging with her menstruation. se consideraba como una persona contaminada. She was considered at that time like a contaminated woman. No se le permitía salir a lugares públicos. She wasn't allowed to go to the public Y places. si lo iba a hacer, debía vestirse de una manera. If she did, she had to dress a certain way. Debía atarse unas campanillas como los leprosos en sus pies también. And tie some bells like the leopards on Para the que al bottom of their feet. escucharla cuando se acercase, otros se apartaran de ella. So as others would hear her, they would step away from her. Pues mientras estaba en su periodo de menstruación, se supone estaba contaminada. Because while she was in her menstruation, she was contaminated. La costumbre permitía que el pueblo de Dios apedreara a una mujer así en las calles The custom in that time allowed a woman to be stoned por haber roto aquella tradición o aquella ley. if she broke that tradition or that law. Sabiendo todo eso, aquella mujer salió. Knowing that woman still came out. Sabiendo que exponía su vida, se arriesgó. Knowing that she exposed her life, she risked it. Tenía que haber un poco de valor ya en ella. She had to have some sort of value Por in her. aquello que tal vez ella había escuchado de Jesús y tenía dentro que ella hablaba. For whatever she had heard of what Si he lo was toco, saying. soy sana. And she said, if I touch him, Si I lo will be healed. toco, recibo más de él. If I touch him, I will have more of Que him. esta mañana tú puedas tocarlo a That él. you today can touch him. Yo puedo decirle con toda mi convicción. I can tell you with all my conviction, Yo siento I feel una fuerte presencia de a Dios Padre strong presence of God en nosotros en esta mañana. and on us this morning. Pero leamos Mateo 14, verso 26. But let's read Matthew 14:26 to the Jesús 28. lleva a sus discípulos por todo este proceso Jesus takes his disciples through this whole process, y ahora les mostró and he showed lo que pasaba con otras personas con el ánimo, el desánimo. them what happened to others with the encouragement and the discouragement. Ahora los va a exponer a ellos mismos a una situación. Now he's going to expose them and place them in that same La situation. Biblia dice que los mandó a ir al otro lado del mar, que se metieran en una barca He sent them on a boat. y que él fue a orar y les dijo vayan al otro lado. He went to pray and he told them go the other way. La Biblia dice que como a las 3 de la mañana se levantó una fuerte tormenta y la barca donde estaban comenzó a hundirse. And at 3 a.m. it says that there began a storm and the ship that they were on began to sink. La Biblia dice que ellos se llenaron mucho de miedo. The Bible says that they became very afraid. Vea lo que dice la escritura. Los discípulos lo vieron pero no lo reconocieron. The disciples saw him but did not recognize him. Llenos de miedo, Full of fear, gritaron un fantasma. they shouted, "A ghost! Un fantasma. A ghost!" Enseguida Jesús les dijo, cálmense, Jesus immediately said to them, "Calm down." que significa tengan ánimo. That means take heart. Soy yo, It's me. no tengan miedo. Do not be afraid. Entonces Pedro le respondió, Then Peter answered him, Señor, Lord, si realmente eres tú, if it really is you, ordena que yo camine también sobre el agua order me to also walk on the water y vaya hasta donde tú estás. and go to where you are. Por favor, quiero que me escuche, Please, I want you to listen que el to Señor this. está ministrando el alma, el corazón de alguien. The Lord is ministering the soul of someone. Cuando lo vieron andar a Jesús sobre el mar, As they saw him walking over the water, la costumbre y la historia de la tradición de los pescadores era the custom of the fishermen were que en la madrugada si veían una sombra sobre el agua era un fantasma. that if in the early morning they saw an image over the water, it was a ghost. Una de las palabras en el idioma griego para fantasma en esta escritura In this scripture, the meaning of a ghost es monstruo. in Greek means O monster. sea, quiere decir que ellos vieron a Jesús That means they saw Jesus y dijeron, un monstruo, and they said, a monster. un monstruo viene. A monster is coming. Pero la Biblia dice que no le reconocieron. But the Bible says they did not recognize him. Pero también nos dice por qué no le reconocieron. But it also says why they did not recognize Porque him. dentro de ellos estaban llenos de miedo.
because inside of them they were full of fear. Aquella mujer con flujo de sangre por 12 años, The woman with 12 years of bleeding, la Biblia dice que estaba llena de algo de él. the Bible says that she had something inside of him. Y or ella her of dijo, him. si lo toco, soy sano. She said with her mouth, if I touch him, I will be Aquí healed. sus discípulos lo ven venir a ellos Here the disciples see him coming to en them medio de la crisis, in the middle of the en crisis, medio de la tormenta, in middle of the storm, en medio de la pandemia. in middle of the pandemic. Y ellos no dijeron, oh, él nos va a salvar. They didn't say, oh, he's going to save us. No, ellos tuvieron más miedo. No, they were afraid. Y Jesús tuvo que decirles, cálmense, tengan ánimo. God told them, be of good cheer, calm Yo soy. down. It's me. Cuando Él les habla, When he speaks to them, de los 12, uno escuchó. of the 12, only one heard Escuchó diferente que los demás. differently than the others. Porque Pedro se acercó más. Because Peter came closer. Y fue Pedro, no dice que todos. And it says Peter, it didn't say all of them. La minoría de todos The ellos le habló a minority, Jesús. the minority of them spoke to Le dijo, Jesus. Señor, si eres tú, He said, Jesus, if it is you, dame una palabra give me a word para ir donde tú estás. so I can go where you O sea, are. Pedro tuvo que empezar ahora a ver Peter had to start seeing que para resolver su problema, to resolve his problem, para resolver y salir de aquella to crisis, get out of that crisis. tenía que ir al lugar donde Jesús He estaba. had to go to that place where Jesus was. Al paralítico lo llevaron al lugar donde Jesús estaba. To the paralytic, they had to take him to where Jesus was. La mujer con el flujo de sangre fue al lugar donde Jesús estaba. The woman with the bleeding had to go where Jesus was. Ahora Pedro en medio de una crisis y una tormenta le dice, yo quiero ir al lugar donde tú Now estás. Peter, in the midst of a crisis, said, I want to go where you are. Dame una palabra. Give me a word. Pedro no caminó sobre el agua. Peter didn't walk over the No, water. no, Pedro caminó sobre la palabra que el Señor le dio. Peter walked over the word that Se God, Jesus gave fortaleció. him. He was encouraged. Se empezó a animar He was encouraged sobre aquella palabra. over that word. Pero mira los próximos dos versos que vienen, por Look favor. at the last verses that are Verso 29 y 30 verse 29 and 30 de esta versión que estamos leyendo. of this VLS version. Y Jesús le dijo, And Jesus said to him, ven. come. De inmediato Pedro bajó de la barca, Peter immediately got out of the boat. caminó sobre el agua He walked on the water y fue hacia Jesús. and went to Jesus. Quiero que veas el verso I 30. want you to see this verse 30. Pero cuando sintió, But when he felt, o sea, había emociones muy vivas, that means he had emotions, sentimientos muy vivos very live que feelings todavía influenciaban en Pedro. that were influencing Peter. Dice, cuando sintió la fuerza del viento tuvo miedo. When he felt the force of the wind, he was Y allí afraid. mismo empezó a hundirse. Right there, he began to sink. Y gritó, Señor, sálvame. And he cried, Lord, save me. Empezó bien, He started right, pero inmediatamente se puso mal. but then after that, he got Porque todavía por dentro había un problema. it went wrong because he still had a problem on the Ya inside. tenía la palabra, He already had the word. ya tenía la solución, He already had the solution. pero tenía que sacar lo que estaba dentro que no era del Señor. But he had to take out what was in the inside. El That was verso not of 31 y God. 32 termina diciendo, Verse 31 and 32 says, entonces Jesús extendió su brazo, Then Jesus reached out, grabbed Peter, agarró a Pedro and grabbed Peter, y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, and said, Peter, you trust me very little. ¿por qué dudaste? Why did you doubt? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. As soon as they both got into the boat, the wind Quiero que me stopped escuche, blowing. por favor. La Biblia nos da a entender que Jesús iba a pasar de largo. The Bible says that Jesus was just passing by. No dice que iba a la barca, He was not going into the boat, parecido al caso de la mujer. similar to the case of the woman. Iba de bleeding. un lugar a otro. He was going from one place to Ella another. lo vio, lo siguió, llegó hasta donde estaba. She saw him, she went to him to where he was. Ella provocó que Jesús se detuviera. She provoked for Jesus to stop. Y aquí están los que andaban más con Jesús, And these are the ones that were with Jesus the los most, que más habían escuchado de él. who had heard of him most. Y ahora él los expone para que de ellos salga el desánimo, And he put them in a place so that para que de ellos discouragement, salga la falta de valor, so the lack of valor comes para out que of de them, ellos salga aquella debilidad que estaba dentro todavía, so that whatever was weak inside of them to come y out, poder ministrarles a ellos ese ánimo, esa and fortaleza to then be able to minister that de encouragement seguir adelante. and that strength to El continue proceso no forward. terminó ahí. The process didn't end there. Jesús estuvo tratando fuertemente con ellos, He continued to minister to them like pero no that. hay duda ninguna que fueron hombres de valor. But there was no doubt that they were men of Que valor, este mismo Pedro that this same Peter murió crucificado, died crucified, puesto de cabeza. upside down. Fue una muerte como un mártir. It was a martyr's death. Murió haciendo la voluntad de He Dios. died doing the will of God. No cabe duda que fue lleno, There was no doubt that he was pero full, lleno but full
del poder, de la fortaleza, Of the- del ánimo del Señor. the power and the encouragement of God. No cabe duda que se sostuvo existiendo en él. There was no doubt that it existed in him. Alguien en esta mañana necesita escuchar de Dios. Anyone this morning needs to hear from God. Alguien en esta mañana tal vez estaba a punto de tirar la toalla. Anyone this morning was about to give up. Alguien esta semana tal vez ya había pensado, me está costando mucho. Anyone this week was saying this is just too much to bear. Alguien esta mañana tal vez estaba pensando, yo no sé ni qué hacer, 2 meses sin trabajar. Maybe it's 2 months now that you haven't worked and you're saying, I don't know what to do. Alguien esta mañana tal vez ha tenido su mente llena de pensamientos. Tengo biles, tengo renta y no tengo dinero para pagar. Your thoughts were tormenting because you have bills and you don't have the money to pay them. Y el Señor en esta mañana te dice, ten ánimo, God tells you this morning, be of good cheer. recibe valor, Be encouraged. recibe más atrevimiento para seguir adelante. Receive more courage to continue Yo forward. quiero pedirte que donde estás te pongas de pie si lo puedes hacer. If you can, right where you are, stand to your Si feet. estás en tu hogar, en tu casa, por favor, ponte de pie. Even there in your home, stand to your feet. No hagas como otras personas que la mesa está servida por Dios Padre. Don't do like others that when the table is nicely served Ya comiste la entrada, by the Father, ya comiste el pan, you ate the beginning, ya comiste la you carne, ate the bread and the meat, el arroz, el frijol the rice and the beans que Él te ha servido. that He has served you. Ya tomaste la bebida que Él te sirvió, You drank the drink He served you, pero no ha terminado la comida. but He has not finished the dinner. Ahora Él te trae el postre He's bringing you the dessert, y Él deja esto para el final. and He leaves the best for No last. te levantes de la mesa y dejes aquello servido. Don't step up to your feet and walk Recibe away. todo lo que Él tiene para ti. Receive everything He has Deja a for un you. lado a veces ese orgullo y esa arrogancia que a veces tenemos. Yo estoy bien. Put that pride and that arrogance to the side, saying that you are Todos just tenemos fine, necesidad de Él. that we have all needs. Todos siempre necesitamos algo más de We Él. always need more of Him. Para veces el mismo desánimo no nos deja ver esa Maybe necesidad that discouragement doesn't even let us see that o need no nos deja reconocerlo. or recognize it. Ahí donde estás de pie, yo quiero invitarte a cerrar tus ojos. Right there on your feet, I'd like to invite you to close your Aún eyes. siento fuerte dentro de mí. I feel strongly inside of Desde me. esta mañana lo sentí, pero ahora lo he sentido más As of fuerte. this morning, I felt it so strong and I feel it Y stronger hay una now. o dos personas que de alguna forma están escuchando o That van a there- escuchar, That there are a couple of people that are listening que han dado lugar en su mente a pensamientos muy, pero muy negativos. that have allowed negative thoughts. El enemigo ha tomado ventaja y ha llegado a pensar que quitar tu vida puede ser la solución. And it's gone as far as desiring to take your life. Es más, yo siento fuerte y lo voy a decir por fe, sin temor a equivocarme. I'm going to say it without fear of saying it incorrectly. O alguien está escuchando o va a escuchar Maybe someone's listening or they're going to listen. que hasta ha pensado preparar algo para después de quitarse su vida, esto ayude a su familia. And you're preparing already something to take your life. And Pero you're thinking Dios that te this is habla going en to be esta good. mañana y te dice, no lo hagas. God is speaking and He says, don't do it. Confía en Jesús. Trust in Jesus. Espera en Dios. Wait in God. Tal vez tú no has pensado quitarte tu vida. Maybe you haven't thought of taking your life. Tal vez tú me estás escuchando en esta mañana y dices, yo no voy a ser capaz de quitarme la vida con una pistola o un cuchillo. Maybe you're saying, I'm not thinking of taking out my life with a gun Y or a knife. posiblemente tienes razón, Maybe you're right, pero posiblemente estás quitando tu vida con tus palabras. but you're taking your life with words. Posiblemente estás suicidando tu alma con tus dichos You may be just saying, cursing yourself with o words, con tus actitudes with your attitudes, negativas y contrarias a la voluntad de Dios. with negative and contrary words. Ahí donde estás en esta mañana, yo quiero pedirte Right where you are, I want to ask you que te rindas a Él, that you surrender to Him, que levantes tus manos delante de Él. that you raise your hands before Him. Olvídate de quién está a tu lado. Forget who's next to you. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Close your eyes and raise your hands. Que Dios no hizo todo esto por nada, lo hizo por alguien. God didn't do this for nothing. He did it for Algún someone. hijo, hija, algún hombre y mujer iba a escucharle hoy There's a daughter, there's a man y necesitas volver a ese ánimo, a esa fortaleza, a ese valor that needs to return to that encouragement and to that valor para seguir adelante. to continue pressing Levanta forward. tus manos ahí donde estás Raise your hands right where y you cierra are tus ojos. and close your eyes. Permite, acércate a Jesús. Come closer to Jesus. Acércate a Dios Come closer to Jesus para que de Él salga lo que necesitas ahora mismo. so that out of Him comes what you need.
En el nombre que es sobre todos los In nombres. the name that is above all names. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si has estado luchando con enfermedades en tu cuerpo, If you've battled with sickness in your body, problemas emocionales, problemas familiares, with emotional problems and family, problemas financieros, financial problems, cualquiera que sea esa crisis que estás enfrentando, whatever the crisis you may be facing, en medio de toda esta crisis que todos estamos enfrentando, whatever the crisis we are all facing, el Señor vino hoy a ti the Lord came to you today para que una vez más te acercaras a Él so that one more time you can come y to Him ministrar a tu vida and He can minister your life. ánimo, Encourage, fuerza, strength, valor valor para seguir adelante to continue y forward. que tu espíritu siga siendo alimentado por su espíritu And that your spirit will be fed by His Spirit. y que a pesar de todas las cosas puedas mantenerte y sostenerte en Él, That despite of all things you will stay sustained que with sigas Him. existiendo por Él That you continue to exist y a because of través Him de Él. and through Him. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. si estás enfermo, declaramos sanidad ahora mismo en tu If cuerpo. you're sick, we declare healing over your body. Todo cáncer, All cancer, toda enfermedad en los huesos, en la sangre, all sickness in the bones and in the blood, todo tumor, todo quiste, all tumors and all cysts, toda enfermedad all sickness desaparece disappears en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Todo problema emocional es sanado, All emotional problems is healed. emociones heridas, Wounded emotions. porque de niño o de adulto fuiste herido, Because as a child you were wounded. hubo un trauma, There was a hubo trauma. un abuso, There was an abuse. hubo un rechazo, There was a que rejection. ya el Señor te había sanado, That already the Lord had healed you. pero que en este tiempo But in this time, volvió a salir, it flared up again. volvió a renacer ese dolor, It came out again. volvió a aparecer ese vacío, That pain and emptiness came esa back. aflicción, esa That preocupación. affliction and that worry. Por la fe en Jesús declaramos sanidad en tu alma. By the faith in Jesus, we declare Acércate healing. a Él, Come to Jesus. ven a Él Come to Him para que Él te sane. so that He can heal Él ya you. lo hizo en la cruz. He already did it on the cross. Recibe de la victoria que Él obtuvo en la cruz Receive the victory He obtained Y in the sé cross. sano. And be healed. y se libre en tu alma. And be free in your spirit. Toda adicción se rompe All addictions is broken. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Se restaura el matrimonio. The marriage is restored. Si se restaura tu vida personal. If your personal Se life is restaura restored. la familia. Family is restored. Cuando se restaure cada vida que habita en esa familia. When each individual life is restored. Todo dolor es removido. All pain is removed. Toda aflicción se va. All affliction is Y ahí gone. donde estás, And right where you con are, tus ojos cerrados, with your eyes closed, vuelve a decir de todo corazón, begin to say with all your en heart, el nombre de Jesús, in the name of Jesus, renuncio a todo desánimo, I renounce all this a disillusion, toda falta de valor all that lack of valor de seguir adelante to continue forward en mi vida en Cristo. in Jesus Christ. Yo recibo hoy más I receive more de la victoria de Cristo of that victory in para Christ vencer to overcome en medio de toda in the circunstancia, midst of all circumstances, frente a todo problema. in front of any problem. Recibo más ánimo I receive more Ahora encouragement mismo. right now en mi alma, in my soul, en mi cuerpo, in my body, en mi espíritu. in my spirit. Soy fortalecido. I am encouraged. Recibo más coraje I receive more para courage seguir adelante. to continue forward. No voy a volver atrás. I'm not going back. Renuncio I renounce a volver al mundo. to returning to the world. Yo renuncio I a renounce que mis emociones, that my emotions, que mis sentimientos that my feelings influencien y influence controlen mi vida. and control my life. Yo decido I que decide el Espíritu de Dios that the Spirit of God me siga guiando. will continue to guide me. Renuncio a ser un cristiano carnal, I renounce to be a carnal Christian, dominado por sus emociones, dominated by my emotions, dominado por sus sentimientos, dominated by my feelings, influenciado por la carne. influenced by the flesh. Yo vuelvo a escoger I again choose como hijo de Dios as a son of God que su espíritu me influencie that His Spirit influences y me me siga guiando. and will continue to Me guide. declaro sano, I declare myself healed. me declaro libre I declare myself y free. recibo de ese valor And I receive that courage para seguir adelante to press y forward para que Jesús me use so that Jesus can use me para ministrar a to otros minister to others en mi familia, in my family, en la iglesia in the church, y donde Él me lleve. and wherever He takes En el me. nombre de Jesús. In the name of Si tú lo Jesus. crees, di amén. If you believe it, say tú lo crees, amen. di amén. If you believe it, Y say amen. junta tus manos a Jesús. Put your hands together for Jesus.